Honduras trasladó su embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Gravísimo error. Ustedes se han de preguntar, ¿pero por qué Loni está diciendo que es un grave error que el gobierno de Honduras haya pasado la embajada de Israel que tenía en Tel Aviv a Jerusalén? Si Jerusalén es tierra santa, es la tierra de Dios, etc. Pues en este video les explicaré por qué es un grave error poner una embajada de una nación en la tierra de Jerusalén. Jerusalén es una ciudad santa, es una ciudad donde están las bases fundamentales de las tres religiones más grandes o más potentes del mundo, como por ejemplo ser la Islam, el judaísmo y el cristianismo. Pero de que el judaísmo, el 40% de la población de Jerusalén es judaísta, el 40% es islámica y solo un 20% es cristiano, católico, evangélico, protestante, todo lo que somos nosotros. ¿Por qué es un error? Porque durante más de 2000 años ha habido problemas entre dos naciones que se pelean esa ciudad, Palestina e Israel. Entonces, todos los países en el mundo, para no tener problemas ni con uno ni con otro, entonces no han puesto sus embajadas en Jerusalén. Hasta que vino el gobierno pasado de los Estados Unidos, Donald Trump, y se le metió en la cabeza de pasar la embajada de los Estados Unidos a Jerusalén. Vinieron otros países arrastrados a seguir al amo y firmaron un acuerdo donde estaban en total acuerdo de pasar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, y entre los cuatro fueron el primero Estados Unidos, después Guatemala, después Honduras y después una república de África que se llama el Congo. Todo el mundo se quedó impactado, principalmente los países del primer mundo. Que cómo fue posible que ninguno de los países del primer mundo, como Alemania, Francia, Inglaterra, Canadá, Japón, Rusia, China, firmaran ese acuerdo para poner la embajada en Jerusalén, pero sí esos otros tres países del tercer mundo. ¿Será que les dieron algo, les pagaron para que firmaran? Porque Jerusalén es una nación gobernada por un sistema que no es cristianismo. Ellos no creen en la crucifixión, ellos no creen en el Nuevo Testamento. Ellos son una nación judaísta, 40%, y un 40% islámica, que ellos todavía están esperando al Mesías que Jehová se los va a enviar. Otro 40% están todavía esperando que Alá mande a Mahoma, que es el salvador de los islamistas. Entonces, la solución era que cada nación, Francia, Italia, México, Estados Unidos, Argentina, Colombia, China, todas las repúblicas tuvieran sus naciones en una ciudad, en la segunda ciudad más importante de Israel, que es Tel Aviv. No que tocaran la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué razón? Jerusalén es la tierra santa, es una ciudad que no puede ser tocada por ningún otro país. ¿Por qué razón? Porque al haber una embajada, ese pedazo de tierra ya deja de pertenecer a Jerusalén, deja de pertenecer a Israel, deja de ser una tierra santa y pasa a ser parte de Honduras, tierra de Rusia, tierra de Francia. Esas son las embajadas. Entonces es un gravísimo error. Aparte, nos estamos metiendo a problemas solo porque supuestamente van a llegar a tener la visita o la inversión de empresarios israelíes. Bueno, vamos a ver si eso tiene efecto, porque si no se han hecho cuando la embajada estaba en Tel Aviv, que la frontera o la distancia es muy corta, mucho menos ahora estando en Jerusalén. Y el problema que nos va a causar, porque van a haber otras naciones en el Medio Oriente muy disgustadas por eso, como por ejemplo Irak, Dubái, Sudán, otros países que son islámicos y que pelean de que Jerusalén no sea solo de católicos, no sea solo del cristianismo ni del judaísmo, sino que también sea de los árabes, porque es una ciudad que también es parte de Palestina. El nororiente de Jerusalén es perteneciente a la República de Palestina, un país 100% islámico. Solo el centro de Jerusalén pertenece a Israel. El sur-occidente pertenece a Palestina. Es una ciudad dividida en dos naciones, donde no puede entonces haber embajada de ningún país. Bueno, si Honduras se atrevió a poner embajada de Honduras en Jerusalén, ¿a dónde va a poner la embajada entonces de Palestina? Porque Palestina es una nación registrada,
fecundada y todo en la Organización de las Naciones Unidas. ¿Dónde va a poner esa embajada? ¿La va a poner en Jerusalén? ¿La va a poner en Palestina? ¿La va a poner en dónde? Porque los palestinos dicen que también Jerusalén es parte de ellos. Así que yo creo que esto ha sido un grave error en el que nos hemos metido. Nos estamos metiendo en una guerra donde no nos tenemos que meter. ¿Por qué razón? Porque yo soy cristiano, yo soy del cristianismo, yo sí creo en la crucifixión. Yo creo que ya Jerusalén, ya Israel, no es el pueblo de Dios. Ahora el pueblo de Dios somos tú y yo. ¿Por qué razón? Porque Dios mandó a su Hijo a que se crucificara en la cruz para hacer un nuevo pacto de salvación. Con ese nuevo pacto de salvación, mis pecados y los tuyos fueron lavados en la cruz con la sangre bendita de Jesucristo. Con ello, no solo los israelitas van a tener la salvación eterna, la salvación de su alma y la vida eterna, la ayuda de Dios en el mundo, sino que todo aquel que también crea en esa crucifixión, en ese sacrificio. Entonces, no sé por qué el gobierno de Honduras se metió a apoyar al gobierno de Israel con esta cuestión de las embajadas en Jerusalén, porque para los israelitas la crucifixión no es verdad, eso no es un nuevo pacto, eso no existe. Para los israelitas, Jesucristo, el que murió en la cruz, es simple y sencillamente un misionero más de la religión hebrea, nada más. Él no es, para los israelitas, Jesucristo no es el Mesías. Ellos todavía esperan al Mesías. No nos metamos a problemas, por favor, con esas naciones que ya suficiente problema tenemos en Honduras con el narcotráfico, con la corrupción, con la delincuencia, con la mala educación, con el bajo sistema de salud, de educación, con todo, con los huracanes que nos destrozan, en las lluvias, porque no ocupamos huracanes para sufrir, ocupamos simplemente lluvia. Así que este es un gravísimo error. Espero que se informen, que reciban este dato, porque es un error que Honduras haya pasado su embajada a Jerusalén, y espero que lo compartan con amigos, con familia, con demás personas que tengan, con sus contactos, para que estén informados. Soy Lonnie Vanegas.